Estamos aquí en mi taller. Yo fundamentalmente soy pintor, parte de mi obra aquí está, y también hemos hecho periodismo cultural fundamentalmente. Miren, la revista tiene un origen muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de la década de los 80 empezó a funcionar, bueno, no a funcionar, se hizo famoso este investigador de origen japonés que vive en los Estados Unidos y que se llama Francis Fukuyama. Él hizo un libro que se llamó, o se llama, mejor dicho, El fin de la historia y el último hombre. A nosotros nos pareció, en lo particular, a mí, como fundador y director de la revista todavía, en esos 35 años, me pareció que era una situación grave porque se hizo de repente una, pues qué dijéramos, una gran información para ese libro. En realidad nosotros, yo en lo particular, ni mis amigos poblanos, sabíamos quién era el señor Francis, ¿verdad? Y menos, y mucho menos, que trabajara para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso es muy, muy importante, después lo supimos, ¿no? Pero en ese momento nosotros no sabíamos de él nada, absolutamente nada. Pero había una información, bueno, como maneja Estados Unidos su información, ¿no? Global. Entonces, los que tenemos una formación mexicana, dijéramos, nacional, por ejemplo nosotros que estamos aquí, que fundamentalmente hemos vivido parte de nuestra historia o mucha de nuestra historia personal en una ciudad como Puebla, que tradicionalmente es una zona, ¿verdad? Junto con Tlaxcala, no hay que perder de vista eso, que es una gran zona cultural por milenios. Entonces pensamos, bueno, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta herencia cultural tan grande, tan importante? Porque ya para entonces nosotros teníamos un concepto diferente al que comúnmente se ha introducido en el conocimiento de los mexicanos, de que México nació hace 500 años. No es verdad eso. No, nosotros somos herederos y depositarios, por supuesto defensores de una gran civilización que hace 500 años no fue destruida en su totalidad. Hay residuos importantes, fundamentales, yo diría, en el modo de ser de los mexicanos. Y se debe a eso, a que somos herederos de la civilización mesoamericana. La civilización mesoamericana es una civilización muy diferente a las otras 5 o 6 que el ser humano como especie ha desarrollado a través de milenios. Eso es importante tener en cuenta. Pero ¿por qué? Porque de hecho el continente americano es una isla. No tiene fácil conexión con la masa territorial del globo, ¿verdad? Que está en Asia, ¿verdad? Que está África, Europa, en fin. Esa situación, ¿qué hizo? Que los hombres
que habitamos este continente que hoy, hace menos de 500 años, se llama América, fuera desconocido totalmente para las otras civilizaciones. No es como por ejemplo, los europeos, ¿verdad? Que tenían la influencia de la gran civilización que nace en África, ¿verdad? Con los pueblos, con el pueblo egipcio, fundamentalmente, ¿verdad? Con los pueblos árabes de la civilización persa, lo que es hoy Medio Oriente, ¿verdad? Con la India, por ejemplo, ¿no? Que de hecho, es un gran país. Hay más de 90 religiones, por ejemplo, y con una civilización milenaria también. Pero en el centro de esa civilización en Asia, ¿verdad? Está lo que hoy es China, una poderosa civilización que tiene una continuidad de cerca de más de 5.000 años. Eso es muy importante para el conocimiento como especie, ¿verdad? De lo que hemos hecho como especie. Eso es muy interesante. Ella inventó, pues, como la mayor parte conocemos, ¿verdad? La pólvora, en fin, el acero, muy importante, ¿verdad? En fin, todo el conocimiento, ¿no? Fundamental, ¿no? Bueno, entonces, esa situación especial, diferente, única, de la civilización mesoamericana aquí en el norte del continente, ¿verdad? Norte-centro, y al sur, ¿verdad? Está la otra gran civilización, la, eh, la civilización quichua, ¿verdad? Entonces, esa situación de aislamiento, ¿verdad? ¿Qué permite? Que hasta el siglo XV, finales del siglo XV, los europeos descubren, entre comillas, ¿verdad? Esta civilización. Bueno, entonces ese contacto de los seres humanos que vivimos en este continente con nuestros pares, ¿verdad? De las otras civilizaciones ha sido muy fructífero, indudablemente, pero también muy conflictivo, muy conflictivo. Y bueno, entonces nosotros, sobre todo esta zona de Puebla, que siempre fue desde la época de la gran civilización mesoamericana un centro cultural de gran importancia y religioso, además. No hay que perder de vista nunca que la ciudad de Cholula actualmente todavía vive como ciudad, ha de tener como unos 3.000 años, cuando menos. De verdad, era un centro fundamentalmente religioso, ¿verdad? Entonces, esas situaciones de una cultura que se desarrolla, que influye, que crea una serie de valores de gran importancia. Por ejemplo, el maíz. Incluso hay investigaciones que aquí en Puebla, pero mucho más al oriente, en la zona de Tehuacán, allí encontraron los primeros maíces silvestres. Coxcatlán. ¿Verdad? Que esos maíces silvestres fueron eh, construidos y reconstruidos por la civilización mesoamericana hasta constituir
su principal cereal, su principal alimento, ¿verdad? No fue como el trigo o los otros cereales, ¿verdad? Sino este fue un invento de los mesoamericanos. Y nosotros somos, este, por eso hay muchas formas de decir que los mexicanos somos hombres de maíz, ¿verdad? Aquí en Cacasla, que está muy cerquita de Puebla, muy cerquita, será unos 9, 10, 15 kilómetros cuando más, hay los murales de Cacasla, por ejemplo, esos murales fueron pintados como 700 años, casi un milenio, antes que Miguel Ángel pintara la Capilla Sixtina en Roma, ¿verdad? Que indudablemente el calificativo que tiene la Capilla Sixtina es una de las grandes obras del ser humano, plásticamente hablando, ¿verdad? Pero no es la más grande ni la primera, ni la única, ¿verdad? Cacasla, los otros murales que están en Cholula, por ejemplo, los bebedores del pulque, ¿verdad? Teotihuacán, Bonampak también, ¿no? Son muestras pintadas por lo menos 1000 años antes, ¿verdad? Que las obras de Miguel Ángel. Bueno, eso es nada más como información, ¿no? Nada más. Pero sí hay que pensar en esas cosas, ¿no? Reflexionar. Eh, bueno, entonces, los españoles cuando llegan aquí a México, ¿verdad? Con la invasión, este, vienen impulsados por situaciones creadas en el finales del siglo XVI, XV, ¿verdad? De que tenían muchos problemas para conseguir las especies, en fin, los materiales que producían la seda. Hoy, de nuevo, China está planteando no nada más una ruta de la seda, ¿verdad? Que llegaba a Europa. No, ahora está planteando 3 rutas de la seda que incluyen América. ¿Por qué? Porque ellos son los inventores de la seda y, en fin, toda una serie de cosas que necesitaba Europa. Eso hace que los navegantes, ¿verdad? Europeos, sobre todo los españoles, en el siglo XV al finalizar y principios del XVI eran grandes navegantes, sobre todo los portugueses. Bueno, entonces ellos venían interesados en eso. Y Cortés, en primer lugar, ¿verdad? Ese no le interesaban las especies ni nada de eso, con toda seguridad. ¿Qué le interesaba a él? El oro, la plata. ¿Y para qué? Quería eso, para ser rico y poder comprar un título de la nobleza española, para hacerse noble, ¿verdad? Por eso, sin la menor pudor, traicionó a Velázquez, creo que era el que gobernador de Cuba, español, ¿verdad? Y se trajo las 3 carabelas, otro más, sí, eran las 3, ¿verdad? Entonces, para hacer sus descubrimientos personales, ¿verdad? Y él lo único que le interesaba aquí era eso. Y ya se sabía, obviamente, porque en ese continente sí había una comunicación oral, por supuesto. De generación en generación siempre ha habido eso. Así nos hemos transmitido la historia y los sueños y, en fin, ¿verdad? Toda la civilización, en general todas, ¿no?
Pero aquí hay que señalarlo porque estamos viviendo nosotros aquí. Entonces, ya se sabía que había oro y plata, un Potosí que le llamaban los españoles, ¿no? De una ciudad que era toda de oro, ¿no? Esas eran sus motivaciones, ¿no? Su afán, y por eso esa actitud, pues es una actitud humana, claro, muy desdeñable, pero es una actitud humana de la avaricia, ¿no? De que es por encima de todos los valores humanos que hemos generado a través de milenios. Nos hemos ido siendo cada vez más hombres. La diferencia nuestra con la vida en el planeta, sobre todo de los animales, es eso, es la humanidad. O sea, hemos sido una especie afortunada, excelente, ¿no? Que podemos mejorar no solamente nuestro entorno, como nosotros, el maíz, ¿verdad? Aunque en esa época no se conocía así como hoy la conocemos, la genética, ¿verdad? Ellos hacían genética, hicieron genética con el maíz, lo fueron transformando y ahora tenemos más de 660, no, no recuerdo el número exacto de especies, ¿no? Del maíz y colores. A diferencia de los otros cereales, del arroz, por ejemplo, que siempre es blanco, del trigo que es dorado, ¿verdad? Nosotros en nuestro país hay una gama, yo como pintor lo sé, ¿verdad? Una gama extraordinaria de bellos y hermosos colores. Esa es una gran diferencia entre los cereales, ¿eh? Una de las grandes diferencias. Bueno, entonces, ese conocimiento se plasmó y había que, en la colonia, ¿verdad? Había que hacerlo a un lado. Desde un principio, ¿verdad? No hicieron caso estos invasores españoles, no hicieron caso de este soldado que venía con Cortés, que escribió y quedó sorprendido cuando vio a la gran Tenochtitlán, ¿verdad? Incluso dijo, no, en Europa no hay una ciudad así. Entonces eso muestra, ¿verdad?, como por boca de los propios españoles, no estamos inventando nada, ¿verdad? Cómo había una gran civilización. Y obviamente, como todas las civilizaciones han generado, ¿verdad?, respuestas a una pregunta fundamental, que somos los únicos como especie que nos hemos hecho desde, no sabemos desde cuándo, pero desde los primeros seres humanos, ¿verdad? ¿Y quién nos creó? ¿Y quién creó todo nuestro entorno? Fabuloso, ¿no? Y bueno, así se generan las religiones. Obviamente hay miles de religiones que ya desaparecieron en ese transcurso, largo transcurso del ser humano y hacer su civilización, ¿verdad? Y ahora no tengo la menor idea de cuántas religiones hay en el planeta, pero deben ser igual, por lo menos más de 1000, ¿verdad? Teníamos nuestras propias religiones, ¿no? De hecho, era una concepción cosmogónica de cómo se había hecho el hombre, ¿verdad? Nosotros aquí, cuando llegan los españoles, la etnia hegemónica eran los mexicas, ¿verdad? Y los mexicas habían hecho una síntesis diferente, bueno, no diferente, una síntesis de la vieja concepción cosmogónica
de la formación del hombre, y del planeta, y de la Tierra, y del Sol, ¿verdad? Y de la Luna. Entonces, existía todo eso. Y por supuesto, Cholula era una ciudad sagrada con templos, ¿verdad? Por cierto que es Cortés el que inventa que hay 365 templos en Cholula, no es verdad. Son 40, pero no llegan a más, ¿eh? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había, y supo, porque le contaban seguramente, ¿verdad? Que había fiestas patronales todos los días. Entonces pensó que cada día había una iglesia. No, debe de haber habido pequeños templos, sí, pero eran pequeños templos, ¿no? O en los grandes templos, como hoy se hace, ¿verdad? Que tienen las vocaciones de dos o más deidades. Eso es más o menos lo que encuentran los españoles, ¿no? Y para poder construir las colonias, porque pronto se dieron cuenta que el oro no había una planta que produjera oro, ni un árbol que diera plata, ¿verdad? Pero así había un gran territorio, inimaginable por ellos, ¿verdad? España es una mirruña, es un extremo, el extremo más oriental, de Europa, ¿no? No es, ahí no se hace, no es un centro, ¿verdad? De civilizaciones, ¿verdad? Como el África, como el Asia, ¿verdad? Como la Mesopotamia, o como los hindúes, ¿verdad? No, es, sigue siendo, ¿verdad? Los, dijéramos, los barrios, ¿no? Es un país de barrio de la gran civilización occidental, ¿verdad? Que grecorromana. Entonces, había que aplastar la religión autóctona, ¿verdad? La religión original de los pueblos originales, de los naturales, porque los españoles nos llamaban los naturales. Pues sí, ¿verdad? Como los magueyes, por ejemplo, pues los magueyes son naturales del continente. Pues nosotros somos así, ¿no? Igualitos, como los nopales, ¿verdad? Como la flor de Nochebuena, ahora que estamos a punto de festejar la Navidad, ¿verdad? La flor de Nochebuena es una flor mexicana que florea precisamente en el invierno. Y ya los seres mesoamericanos la usaban para adornar sus templos en las fiestas patronales, ¿verdad? Y la iluminaban igual, nada más que con teas, ¿verdad? Con ocotes. Todos sabemos las cualidades del ocote, ¿verdad? Como antorcha. Bueno, pues con eso iluminaban sus templos. Y en esta época, ¿verdad? Usaban la flor de Nochebuena, que hoy llamamos de Nochebuena, tiene su nombre náhuatl, no lo recuerdo en este momento, si no se los decía. Su nombre náhuatl, con eso. Los franciscanos lo observaron, lo vieron, ¿verdad? Y lo siguieron usando, claro, para el catolicismo, para las deidades católicas, ¿verdad? Y después vienen los gringos, un embajador gringo, que hasta nos expropiaron esa planta, ¿verdad? Le puso hasta su apellido. Se conoce entre internet, o científicamente su nombre es el apellido del embajador que la llevó a Estados Unidos y la reprodujo allá.
Mira, José Luis, por cuestiones de tiempo, vamos a plantearte unas tres preguntitas, a ver si nos puedes apoyar ¿De qué? con alguna experiencia que tengas. Son tres Sí, preguntas. en la revista hemos, claro, por eso ahorita me acordé de la flor de Nochebuena. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo invernal y estamos a punto de festejar la Navidad, ¿verdad? Entonces, tenemos tenemos una revista donde hablamos de la Nochebuena así, con estas, más o menos con esta idea. Por eso es, y además la vamos a reproducir en enero. Oye, ¿crees que le puedas mandar un mensaje navideño a al público que sigue la revista? Bueno, sí, ¿no? Eh, bueno, al público occidental, porque hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Así como a nosotros nos expropiaron la flor de Nochebuena, ¿verdad? A los eslavos, lo que es hoy Rusia y el oriente de Europa, ¿verdad? Les expropiaron al Santa Claus, nada más que allá es el dios del invierno, ¿verdad? Y le hacían fiestas y le adornaban los árboles para que se fuera, porque ellos sabían, ¿no? Que se tenía que ir el invierno y lo más rápidamente posible, porque si no se morían los seres humanos, los eslavos a esas latitudes, ¿no? Entonces, por eso hicieron las fiestas. Es una cuestión pagana totalmente, ¿eh? Nada más que, por eso es que el cristianismo no lo, no lo festeja, ¿verdad? Son los otros pueblos del norte, ¿no? Ahora los anglosajones, ¿no? En fin, sí, pero la revista afortunadamente ahora con esta tecnología digital nos ha permitido, ya desde 11 años, hay que decir eso, la revista nace hace 35 años, ¿verdad? Y tiene una publicación continua, ¿verdad? Hasta la fecha. Nosotros tenemos hace 11 años que la subimos a la red, que se volvió digital. Pero tenemos 7 tomos, ¿verdad? Los compañeros que nos hacen favor de entrevistarnos pueden tomar fotos de los 7 tomos impresos en papel que tiene la revista. Y ya existen 2 tomos, ¿verdad? Digitales, que cualquier gente los puede bajar, porque la revista afortunadamente pues nos leen en todo el mundo, ¿no?